no necesariamente en un mismo universo. Podemos tomar cualesquier dos conjuntos en distintos universos. ¿Ya? Entonces, ese hecho la vamos a mencionar de esta forma. Vamos a decir sea A y B conjuntos. Así. Bien. Entonces, nosotros el producto cartesiano de estos dos conjuntos, nosotros la vamos a denotar en esta forma. A con una cruz para decir A por B. Esa es la notación para el producto cartesiano de los conjuntos A y B. ¿Qué vamos a coleccionar en este producto cartesiano? Todos aquellos pares ya de elementos de esta forma, tal que el primer elemento debe estar en A y el segundo elemento debe estar en B. ¿Ya? Entonces, esa para nosotros es el producto cartesiano. Entonces, el primer elemento de este tipo de objetos que nosotros la vamos a denominar pares ordenados, entonces, este primer elemento siempre tiene que estar aquí y este segundo elemento tiene que estar en ese conjunto B. ¿Ya? En este caso, vayamos a ver algunas notas sobre esta parte. ¿Ya? La primera nota, ¿qué va a ser para nosotros? ¿Cuándo vamos a decir de que estos pares van a estar en el producto cartesiano? Eso equivale a decir que, fíjense, este par, que es este elemento, que es un par ordenado, va a estar en este producto cartesiano cuando cumpla todo esto. Eso quiere decir, X, Y va a estar en el producto, sí, solamente sí, X debe estar en A y Y debe estar en B. Ese es el producto, por definición de producto cartesiano. Y ahora, ¿cuándo vamos a decir de que un elemento no va a estar en A? Sí, solamente sí, negamos esta parte. Sí, negamos esta parte. Fíjense, aquí tenemos una proporción, aquí tenemos otra ligada con Y. Estamos en esta forma. P y Q. Eso es ya negando esta por la ley de Morgan. Eso es equivalente a que no P o no Q. Entonces negamos esta parte, va a ser que X no está en A o Y no va a estar en B. ¿Ya? Entonces, utilizando la ley de Morgan en esa parte. Ahora, también una nota en esta parte. ¿Cuándo dos elementos que están en este conjunto van a ser iguales? O sea, fíjense, si nosotros agarramos dos elementos en ese conjunto, X1 y Y1 igual a X2 y Y2, ¿ya? Entonces, esos pares ordenados van a ser los mismos, sí y solamente sí, si sus componentes son los mismos, pero en las mismas posiciones. O sea, quiere decir que el primer elemento debe ser igual al primer elemento del segundo conjunto. O sea, va a ser X1 igual a X2. Y Y1 debe ser igual a Y2. O sea, entre las segundas componentes deben ser las mismas. Bien, ahí nosotros tenemos esa parte. Ahora, como otra nota, ya, como una nota 4, si ambos conjuntos A y B son finitos, ya, si A y B son conjuntos finitos, ya son conjuntos finitos, entonces vamos a decir
el número de elementos, ¿ya? Del producto cartesiano de A y B no va a ser nada más que el producto, ¿ya? Del número de elementos de A por el número de elementos de B. Ahí tenemos esas notas en esa parte. Estas cosas nos van a servir para hacer demostraciones aplicando lógica matemática y la parte de las operaciones con conjuntos. Bien, vayamos a ver entonces en esta parte qué es lo que hacemos como ejemplo. A ver, si nosotros tomamos como ejemplo esta parte, que el conjunto A esté caracterizado por todos aquellos números enteros, tales que estén comprendidos entre -2 y 2. Así, ¿ya? Y el conjunto B que esté contenido, sea la colección también de enteros, pero comprendidos entre 2 inclusive y 4. Bien, entonces fíjense, para nosotros estos conjuntos son subconjuntos de los números enteros, porque si fuese los números reales, este conjunto universal de las cuales estamos sacando a estos elementos, fuesen los reales, esta desigualdad significaría un intervalo. En este caso no es un intervalo, ¿ya? Entonces, fíjense, si nosotros la describimos cada uno de esos elementos del conjunto A, vamos a tener de que los elementos que son enteros comprendidos entre -2 y 2 van a ser los siguientes. Va a estar -1, va a estar 0, va a estar 1. Nada más en esa parte. Y si nosotros la describimos al conjunto B, ¿ya? Entonces vamos a tener como elementos 2, 3 y 4. Así. Ahora, ambos conjuntos son finitos. Tienen el mismo número de elementos. Entonces, fíjense cuántos elementos tendrá A por B. Entonces, aquí nosotros aplicamos esta cuarta nota en esa parte. Fíjense, si A y B son finitos, entonces el número de elementos de ese producto es el producto del número de elementos de ambos conjuntos. ¿Ya? Fíjense, entonces, ¿cuántos elementos va a tener ese conjunto, jóvenes? El número de elementos de A por B no va a ser nada más que el número de elementos de este primer conjunto, que para nosotros son 3, por el número de elementos de este conjunto, que también son 3. En este caso, el número de elementos de este conjunto para nosotros es 9. ¿Y cuáles son esos 9 elementos? ¿Ya? La caracterizamos combinando estos elementos con esta. Entonces vayamos a combinar esa parte. Fíjense, los elementos van a ser que combinamos esta con esta. -1 con 2. Otra vez agarramos -1 con 3. Otra vez agarramos -1 con 4. Ahí tenemos, coma aquí. Los otros elementos, combinamos ahora 0 con cada uno de estos. Entonces, nos va a quedar que 0 con 2. 0 con 3. Coma. Ya, y finalmente 0 con 4. Sí.
Agarramos ahora que es el valor de 1, también la combinamos. Entonces, fíjense, nos va a quedar 1 con 2, 1 con 4 y que es 1 con 3 todavía, ¿no? Sí, 1 con 3 y 1 con 4. Listo. Y la cerramos ahí. Sí, la cerramos. ¿Tienen cuántos elementos debe tener? 9 elementos. O sea, un elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 elementos. 9 pares ordenados, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos esa parte. 9 pares ordenados. Bien. Ahora como una nota en esta parte, ya respecto a esta. Fíjense, decir, esto no es lo mismo que decir esto, jóvenes. Por eso nosotros denominamos pares ordenados. Estos son distintos, ¿no? Son distintos en esa parte. Entonces no es lo mismo. 1,4 no es lo mismo que 4,1. Ahí tenemos en esa parte. ¿Entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Listen, ¿puede volver a No, explicar ninguna, los licenciado. valores de A y B? De A y B en esta parte. O sea, la extensión de esos conjuntos. ¿Sí? Sí, Ya, aquí nosotros tenemos que, fíjate, los enteros. Estamos hablando aquí de los enteros. ¿Comprendidos entre qué? Entre -2 y 2. Entonces, fíjense, en cálculo 1 lo que les han enseñado es que si ustedes tienen una desigualdad, nosotros podemos ya agarrar esa como un intervalo, así de esta forma, el intervalo abierto en -2, así, abierto en -2 y abierto también en 2, sí. Pero esta no es un intervalo. Toda desigualdad no siempre genera un intervalo. ¿Dependerá de qué? Del universo sobre las cuales nosotros estamos asumiendo estos valores. Ahora, si esto fuese los reales, entonces en ese caso esta desigualdad está generando pues ese intervalo. Pero estos no son los reales, son los enteros. Por eso es que nosotros describimos el conjunto A con esos elementitos simplemente, ¿no? Mucho cuidado en esa parte. Ojo en esa parte. ¿Ya? Entonces, fíjense, toda desigualdad no siempre genera un intervalo. Dependerá de dónde está variando este valor X. En este caso, nosotros tenemos los enteros. Pero si el campo de variación de esa variable X son los enteros, entonces esta desigualdad debe generar un intervalo. Para nuestro caso son enteros comprendidos entre -2 y 2. Por eso es esta parte. ¿Entendido, jóvenes? sí, listen. Bien, vayamos ahora a la representación gráfica. Ya, vayamos a la representación gráfica del producto cartesiano. Ya, representación gráfica de un producto cartesiano. ¿Cómo la representamos gráficamente ese producto cartesiano?
Vayamos a ver en esa parte. ¿Ya? Entonces, fíjense, nosotros vamos a darnos ejemplitos. Ya vamos a darnos ejemplos en esta parte. A ver, por ejemplo, que el conjunto A esté formado por estas letras, A, B y C. El conjunto B esté formado por estas letras, D, E, F y G. Ahí tenemos esos dos conjuntos finitos. ¿Ya? Entonces, una de las representaciones gráficas del producto cartesiano, o sea, de esta, va a ser ¿qué? El diagrama cartesiano, que es el diagrama de Venn y el diagrama cartesiano. Bien, entonces fíjense, vayamos a ver cuántos elementos todavía tiene este conjuntito. ¿Cuántos tiene, jóvenes? 9. No, 12. 12, correcto, señorita. El número de elementos de esta es 3 y el número de elementos de esta es 4. Y el número de elementos de este producto no es nada más que el producto del número de elementos de A por el número de elementos de B. O sea, tiene 12 elementos este conjunto. ¿Cuáles son esos 12? Entonces vayamos a ver. Fíjense, combinamos esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta. Entonces, fíjense, combinamos A con D. ¿Sí? A con E. A con F. A con G. Sí, de esa manera. Luego B con D. Ya. Luego tenemos B con E. Con F. Con G. Luego agarramos C, combinamos con cada una de estas. Vamos a tener C con F. C con, aquí es C con D. Pues aquí no la desordenaremos. C con D. C con E. C con F. Y C con G. Ahí tenemos los 12 elementos. 4, 8, 12 elementos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo las graficamos? Utilizamos diagramas de Venn. Mediante el diagrama de Venn. Así. N, N. Entonces, ¿cuál es esa forma de graficar a este conjunto mediante el diagrama de Venn? Entonces, agarramos el conjunto A, agarramos al conjunto B, ¿sí? Colocamos sus elementitos, A, B, C. Del otro será D, E, F y G. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, fíjense, simplemente es trazar líneas que vaya uniendo, por ejemplo, a estos dos elementos. O sea, de esta manera. Fíjense, A con D es este elemento. A con E. A con F. Y A con G. Sí, en esa forma. ¿No? Ahí estamos generando, fíjense, todos estos. Estos. Ahora agarramos B. De la misma forma, vamos generando ahí. Entonces agarramos B, combinamos con D. Combinamos con E.
combinamos con F y combinamos con G, ¿no? Entonces, son estos 4 elementos ahí. Esta y esta. Y finalmente, nosotros tenemos que combinamos C con E, ¿qué es C con D? C con E, C con F y tenemos C con G. Entonces, fíjense, estos vínculos para nosotros están generando ¿qué? Este producto cartesiano. Ahora, ¿qué es ese producto cartesiano? Ahora, también existe otro tipo de diagrama. El diagrama cartesiano. El diagrama cartesiano. Bien, entonces, para el mismo ejemplo, estamos haciendo así simplemente, para el mismo ejemplo, ¿cuál es ese diagrama cartesiano? Entonces, nos trazamos ejes. ¿Sí? Nos trazamos ejes aquí. Ahí va a estar el conjunto A y ahí va a estar el conjunto B. Sí. Entonces, fíjense, aquí estará A, aquí estará B. Entonces, en ese diagrama trazamos a los elementos. Aquí estará para nosotros el elemento A, el elemento B y el elemento C. Para B estará para nosotros B, que es D, D, E, F y G. Sí. Entonces, trazamos líneas paralelas a partir de esos puntos identificados. Fíjense, aquí la trazo hasta ahí. Con otro color vamos a trazar para que se note mejor. En esta parte, con este color la trazaremos. Ya ahí una línea paralela a este eje. Tenemos ahí y tenemos ahí. Luego tenemos en esta parte. Y tenemos en esta parte. Bien. Entonces ahí tenemos ese diagrama cartesiano. Y los puntitos que nosotros vemos en esta forma, estos puntitos ya están generando o está siendo generada por las coordenadas de este primer par ordenado. A sobre el conjunto A y D sobre el conjunto B. O sea, este puntito, para nosotros esta es su representación. A, D. ¿No? Luego tenemos AE. Es esta. AF. Tenemos este punto. AG. Tenemos este puntito. Luego pasamos aquí. BD. Será este punto. BE será este punto. BF será este puntito. Y BG será ese puntito. Luego tenemos CD, CD, CE, CF y CG. Ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos en esa parte. Fíjense, todo esto representa A por B. ¿Sí? Representa A por B. ¿Entendido, jóvenes? Sí. La pregunta dice, Y Ya, a ver, adelante. eh, en caso de que A tuviera 4 elementos y B solo tuviera 3,
es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento. Está bien, Lice. Es el Gracias. mismo procedimiento. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular ya de esta forma B por A, ¿qué va a ser para nosotros? B por A simplemente va a ser combinar esta con esta, esta con esta, esta con esta, ¿no? Nos va a aparecer todos estos elementos, pero cambiados, ¿no? D con A, D con B y D con C. Siempre primero los elementos de este conjunto, seguidamente este. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esa va a ser para nosotros, ¿qué? D con A. Ya, luego vamos a combinar con B, con C, así, esta es D. Esta es D. Fíjense, hemos combinado esta con esta, esta con esta, esta con esta. Luego agarramos E, combinamos con los tres. E con A, E con B y E con C. Así. Luego agarramos F, combinamos con A, combinamos con B, combinamos con C. Luego agarramos G, combinamos con A, coma, aquí nos falta una coma, G con A, G con B y G con C. Listo, ahí tenemos esa parte. Entonces, ¿cómo va a resultar ahora nuestro diagrama para esta? De la misma forma, si hacemos el diagrama cartesiano, utilizamos ese diagrama cartesiano, va a ser de la misma forma en esta parte. O sea, fíjense, agarramos los ejes. Ahora, aquí va a estar, ahí va a estar B, y en esta parte va a estar A. Ya, entonces aquí tenemos B y aquí tenemos A. Entonces ubicamos sus elementitos como hicimos anteriormente. Entonces, fíjense, ubicándola, el valor, los elementos de B estarán aquí. Aquí estará D, E, F y G. Aquí estará para nosotros A, B y C. Y de la misma forma, cogemos rectas para poder cruzarlas ahí y ubicar esos puntitos. Y licenciado, ese diagrama puede estar en nuestro cuadrante 3, también puede estar, o solo tiene que estar en el cuadrante 1. No, en ese cuadrante nomás son ejes. Todavía no estamos viendo qué cuadrante es, si es primero, segundo, tercero, ¿no es cierto? Son simplemente ejes cartesianos que deben trazar de forma perpendicular. Listo, ahí tenemos esa parte y vamos ubicando esos puntitos. Entonces, fíjense, en esta parte para nosotros estará DA, DB, DC, EA, EB y EC, FA, FB y FC. Así sucesivamente. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos el producto cartesiano de B por A. ¿Sí? La graficamos en esa forma. Bien. A ver, vayamos a hacer algunas notas en esta parte. Ya, algunas notas en esta parte. Bien, no sé si la estaban copiando, jóvenes, no sé. Sí,
Sí, Lice, un ratito más, por favor. Sí, Ya. Posteriormente a este tipo de conjuntos, nosotros las vamos a denominar relaciones. Ya, relaciones entre los elementos de A con los elementos de B. Recording stopped. Me avisan, por favor. Ya estamos, jóvenes. Sí, Lice. Ya. Listo, pasamos entonces. Vayamos a ver ahora algunas notas. Ya. Fíjense, en esta parte lo que hemos hecho el producto, ya habíamos abierto. Hemos hecho el producto, Recording in sí, progress. hemos hecho el producto entre dos conjuntos no vacíos, pero diferentes. El producto cartesiano se la puede hacer ya tomando simplemente un solo conjunto. Ya, a ver, vayamos a ver esa parte. Entonces, fíjense, esa es la nota 1. Entonces, fíjense, aquí nosotros, si tenemos el conjunto A, la multiplicamos al mismo conjunto, ya hacemos el producto cartesiano del mismo conjunto, nos va a resultar que nosotros la vamos a denotar como A elevado al cuadrado. Entonces, este conjunto se la denota en esta forma. Y los elementos de este conjunto van a ser los mismos que para esto. Eso para nosotros va a significar la colección de todos aquellos elementos X y Y, ¿ya? Tales que ambas coordenadas, ¿ya? Ambos elementos de este par ordenado deben estar, ¿dónde? En A. ¿Ya? Así la denotamos en esa parte. Bien, de la misma forma, si nosotros agarramos como una nota 2, 3 veces el mismo conjunto, ya fíjense, esa para nosotros va a significar A elevado al cubo. ¿Y cuáles van a ser los elementos de ese conjunto? Fíjense, cuando es 2, hay 2 componentes. Cuando esta es 3, debe tener 3 componentes, X, Y, Z. Los elementos de este conjunto, equivalentemente de este producto, son de esta forma, son ternas, ¿no? ¿Dónde cada uno de estos elementos, dónde están? En el conjunto A. X, Y y Z pertenecen al conjunto A. Así, en esa forma. ¿Ya? Como una caracterización general. Vamos a decir, en general, ya, en general, si nosotros multiplicamos, hacemos el producto cartesiano del mismo conjunto n veces, ya, n veces, esa para nosotros va a significar a elevado a n. ¿Cómo van a ser sus elementos de este producto? Fíjense, simplemente van a ser ya de esta forma. Aquí tomamos un elemento x1
Aquí tomamos otro elemento x2 y finalmente tomamos este elemento xn. Son de esa forma esos objetos, ya tal que cada una de estas componentes debe estar ¿dónde? En el conjunto A. Eso lo vamos a decir simplemente xy debe estar en A. O sea, para decir que cada una de estas componentes debe estar en A. De esa forma nosotros vemos en esa parte. A ver, vayamos con un ejemplo. Ya. Si nosotros agarramos, ¿sí? Agarramos estos elementitos, por ejemplo, A y B, queremos calcular A por B, que es A por A. O sea, queremos obtener este conjunto. Simplemente combinamos cada uno de estos elementos consigo mismo y el otro. O sea, fíjense, el primer elemento será ¿qué? A con A. O sea, lo que estamos haciendo es ¿qué? Un diagrama en árbol. ¿Cuántos elementos va a tener este conjunto, jóvenes? Cuatro. Jóvenes, Cuatro. cuatro, correcto. Cuatro. 4 elementos. Fíjense, para formar esos pares, lo que hacemos es lo siguiente. Podemos utilizar también el diagrama en árbol. Aquí colocar A, aquí colocar B. Entonces abrimos ese árbol, las ramas de ese árbol. Aquí combinamos con A, con B. Con A, con B. Así. Entonces, fíjense, el primer elemento va a ser A con A. Estamos trabajando con negrito. Ya, el segundo elemento va a ser A con B. El tercer elemento va a ser B con A. Y B con B. Ahí tenemos esos 4 elementos de ese conjunto. Esta que sea el ejemplo 1. A ver, el ejemplo 2. Queremos calcular A al cubo. ¿Qué va a ser, jóvenes? ¿De qué forma son sus elementos? De esta forma. Son ternas. ¿Ya? ¿Cuáles son esas ternas? ¿Y cuántos elementos va a tener este producto? Jóvenes, de esta tiene 2. Aquí está. También esta tiene 2. 2. Multiplicamos entonces el número de elementos de este conjunto por el número de elementos de esta por el número de elementos de esta. ¿Cuántos elementos tiene esta, jóvenes? 8. 8, correcto. 2 por 2 por 2. 8 elementos. ¿Cuáles son esas 8 ternas? Entonces, otra vez hacemos uso del diagrama en árbol. Fíjense que cuán útil es este diagrama. Agarramos A, combinamos otra vez con los mismos. Ya. Combinamos con los mismos. Y combinamos con los mismos. Listo. O sea, tenemos que agarrar 3 veces los elementos de A. 1, 2 y 3.
¿no? A y B, A y B. Listo, combinamos entonces. ¿Cuáles habían sido esos elementos? Entonces un poquito lo voy a bajar a esta. Ya, entonces vamos calculando esos elementos. Fíjense, A y A. Luego, A y B. Tenemos que agotar esta última rama. Por eso estamos haciendo volver aquí A y B. Así. Tenemos esa. Luego bajamos aquí. A, B y A. Así. Luego otra vez volvemos aquí. A, B, B. Así en esa forma. Pasamos aquí. B, A. Luego será B, A, B. ¿Ah? Ya está agotado esta parte. Pasamos aquí. B, B, A. Ya, B, B, B. Listo. Ahí tenemos los 8 elementos, que son ternas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos calcular A a la cuarta, entonces aquí tendríamos que aumentar AB, AB, AB. O sea, seguimos sacando ramas en esa parte. ¿Entendido, jóvenes? Sí, lice, entendido. Sí, licenciado. Ya. Ahora, vayamos con otra nota. Aquí te la vamos a... Ya, pasaremos a otra página. Con una nota 4. Ya. Ahora vayamos a hablar de lo que nos interesa en cálculo 1. Si nosotros agarramos la recta real, o sea, el conjunto de los reales, la multiplicamos por el mismo, ahí nos nace ¿qué conjunto, jóvenes? El plano. El plano cartesiano. Ahí están trabajando en cálculo. Y esa nada más, este conjunto no es nada más que el conjunto de todos aquellos pares tales que estos elementos deben estar ¿dónde? En los reales. Y a este conjunto, equivalentemente a esta, la graficamos en esta forma. Así. Entonces, todo este plano para nosotros es el plano R2. En 2 dimensiones. Luego, si nosotros agarramos como una nota 5, la multiplicamos en su forma cartesiana a los números reales 3 veces, ahí estamos generando ¿qué? El espacio tridimensional donde nosotros vivimos. ¿Ya? Ese espacio tridimensional nosotros la definimos en esta forma como el conjunto de todas las ternas donde cada uno de estos elementos deben ser números reales. Así. Ese es el espacio tridimensional. ¿Y cómo la graficamos?
la graficamos en esta forma. Así la graficamos al espacio tridimensional. Aquí estará X, aquí estará Y y el eje de las zetas. ¿No? Ahí tenemos en esa parte. Ese es el sistema tridimensional. Y en general, como una nota 6, en general, si nosotros multiplicamos esto, los números reales n veces, nace lo que se denomina el espacio cartesiano n-dimensional. Entonces, a ese espacio cartesiano n-dimensional la anotamos como conjunto. Va a ser la colección de este tipo de objetos, x1, x2, hasta xn, donde cada una de estas componentes debe ser un número real. Así la anotamos en esa parte. Entonces ahí para nosotros nace ya el espacio euclidiano n-dimensional, que ya no la podemos graficar, ¿no? En esa parte. Bien, vayamos con un ejercicio. Ya vayamos con un ejercicio en esta parte. Bien, entonces fíjense, en este espacio nosotros queremos graficar a los siguientes intervalos. Que sea A el conjunto, por ejemplo, de todos aquellos números reales ya comprendidos entre -2 y 3. Ahora sí, para nosotros este conjunto es un intervalo. Ese intervalo la denotamos en esta forma. Abierto en -2, no sé qué notación han manejado jóvenes, y abierto en 3. Así. Algunos autores la denotan simplemente con paréntesis ese intervalo. ¿Ya? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Cuál están utilizando? Jóvenes. Bien. El conjunto B, que sea el intervalo, por ejemplo, cerrado en... A ver, vamos a decir en esta forma, la vamos a describir como conjunto. Va a ser la colección de todos aquellos números reales y con la propiedad de que estén variando entre -1 inclusive y 2. Así. ¿Qué intervalo es ese, jóvenes? Fíjense, el universo, ahora sí estamos hablando de los números reales, entonces estas desigualdades generan intervalos, que para nosotros B simplemente va a ser ¿qué? Cerrado en -1 y abierto en 2. La podemos denotar en esa forma, o equivalentemente la podemos denotar en esta forma. No sé qué notación están manejando en cálculo 1, jóvenes. Jóvenes. Aún no llegamos a esa parte en cálculo. ¿Con quién están haciendo, jóvenes? Cálculo. Eh,
¿Con quién es? Aún no es un docente fijo. ¿Qué se llama el docente? Ingeniero Juan José. No es un docente, Elisa. ¿Quién les está dando entonces, jóvenes? Es el ingeniero Juan José Choque que está como apoyo nomás. Dice. Ah, ya, perfecto. Entonces, se manejan esas notaciones para intervalos jóvenes, pero ya les estamos adelantando en esta parte. Van a llegar ahí cuando ustedes resuelvan desigualdades. Bien. A ver si nosotros un poquito se los graficamos esa parte, jóvenes. Ya se la grafica así esos intervalos. Estamos trabajando ¿dónde? Sobre los reales. Entonces, fíjense, agarramos los reales. Sí, ahí están los reales. Ya. Y sobre esa nosotros nos hacemos nuestra escalita. Y así sucesivamente. Aquí estará -1, aquí estará -2, ya, aquí estará -3 y así sucesivamente. Esa es la recta real que nosotros habíamos ya hablado en la primera parte de nuestra asignatura. Bien, entonces fíjense en esta parte, este tipo de intervalos, esta por ejemplo, nosotros la anotamos de la siguiente forma. Ya, fíjense, abierto en -2. Aquí abierto. Ya, así esto abierto. Sí. Y abierto en 3, aquí. Y todo este conjunto, los elementos de este conjunto, simplemente está en todo este trecho. Aquí. Me voy a un poquito. Ya está simplemente en este trecho. Aquí. Toda esa partecita. Ese es el intervalo que está generando este conjunto A. Ya abierto en -2 y abierto en 3. ¿Y cuál es esta? Esta otra. Ya nos está generando cerrado en -1. Ya la vamos a denotar en esta forma esa. Cerrado en -1, axito cerrado. Ya. Y 2 abierto. Y así. Y ese trecho para nosotros es estito. Ese es el intervalo cerrado en -1 y abierto en 2. Sí, la denotamos, jóvenes, en esa parte. Entonces, este intervalo son estos números. Desde -1 cerrado, aquí, toda esa parte, y abierto aquí. Es esa parte. ¿Ya? Para nosotros, entonces, ese conjunto es el conjunto B. ¿Ya? Esta es B. Y la otra para nosotros es A. Toda esta parte. Esos son esos dos intervalos. Ahora nosotros tenemos la intención de graficarlos pues en el plano, en este espacio, a esos dos intervalos. Bien, entonces fíjense, agarramos el plano cartesiano. Ya agarramos el plano cartesiano de esta forma. Entonces, fíjense, aquí estará el eje de las X, aquí estará el eje de las Y. Exactamente ubicamos este segmento.
¿Sobre qué eje? Sobre el eje de las X. Entonces marcamos nuestra escalita. ¿Sí? Marcamos nuestra escalita en esa parte. Entonces, fíjense, esto que sea para nosotros 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Esto que sea menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Ya en esta parte lo mismo. 1, 2, hasta ahí necesitamos. Ya, aquí estará 3. Aquí estará menos 1, menos 2, menos 3, así, en esa parte. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Previamente nos dibujamos estas cosas aquí, el conjunto A, este intervalo abierto, ¿sí? Abierto en menos 2, axito. Estamos axito. Abierto aquí. Y abierto en 3. ¿Sí? Si estuviésemos simplemente en la recta real, la gráfica sería pues, este conjunto, de ese conjunto A. Ahora nosotros estamos en el plano. Una vez puestas esos dos puntos sobre ese eje, entonces trazamos líneas paralelas. Ya trazamos líneas paralelas a este eje cruzando estos puntos. Así. Así. ¿Ya? Entonces, todos aquellos números reales que satisfacen esta desigualdad, pero en el plano, son todos estos. Son todos estos. Esto, así, como un callejón. Como una calle ahí. Pero, como estos, en estos extremos son abiertos, entonces esta línea tiene que ser segmentada, o sea, de esta formita. Tiene que ser segmentada porque es abierto en ese puntito. Es abierto, entonces la segmentamos así. Ahora la vamos a segmentar con otro color que se note mejor. Fíjense, la segmentamos ahí para decir de que todos esos puntos no están en ese conjunto A. Así la segmentamos. ¿Entendido, jóvenes? Ahí tenemos. Ahora, este otro conjunto B, ¿cómo la ubicamos? De la misma forma. Fíjense, la ubicamos también ese conjunto B. Entonces, fíjense, está viniendo desde menos 1 hasta 2. ¿Pero sobre qué eje? Sobre el eje Y. Desde menos 1, cerrado aquí, ¿ya? Hasta 2 abierto. 1, 2, abierto aquí. Entonces, trazamos líneas paralelas al eje de las X. Entonces, fíjense, trazamos esas líneas paralelas cruzando ese punto abierto. Ya, lo mismo, este punto cerrado debe cruzar ahí esa línea. Bien. Entonces, fíjense, ¿cuál es la que debemos segmentar en este extremo? En 2. Entonces, fíjense, el otro es cerrado. Entonces, en esta parte debemos segmentar ahí. Así. Y esto es cerrado por este puntito. ¿Ya? Y el conjunto B en este plano cartesiano es pues todo esto. Para nosotros, fíjense, toda esa parte.
Toda esa parte, excepto estos puntos. Ahora, ¿dónde se cruzan? Jóvenes, ¿dónde se cruzan? En -1 La y parte 2. celeste con esta parte En negra. el 3 y en el 2. En esta partecita, ¿no? Fíjense, este producto cartesiano, el producto cartesiano de A por B, ¿ya? Nos está generando este espacio, este rectángulo, ¿no? Entonces, la aclaramos esa parte. ¿Cuál es ese producto cartesiano de estos dos intervalos? De esta y de esta. Es simplemente esta parte. Fíjense, ahí segmentado, abierto está en este extremo, ¿ya? Esto está cerrado. Esa está cerrada. Estamos trabajando con rojo. Está bien. Ya, fíjense, eso es cerrado. Esto es abierto. Así. Esto también es abierto. Fíjense, todo este borde, esta y esta son abiertas. Y la que está cerrado es estito. Y el producto cartesiano es la intersección de estas dos. Se va a hacer que toda esta parte. Sí. Toda esa partecita para nosotros es el producto cartesiano de A por B. ¿Entendido, jóvenes? Les he entendido. Muy Ya. bien. Ese es el producto cartesiano de A por B. Bien. Y finalmente, para terminar esta parte de conjuntos, hablamos de la partición de un conjunto. Bien, vayamos entonces. ¿En qué consiste esa parte? La partición de un conjunto. Entonces, vayamos a ver en qué consiste la partición de un conjunto. Bien, entonces para hablar de la partición, entonces de un conjunto, debemos asumir un conjunto dentro de un cierto universo. Vamos a decir, sea A un conjunto diferente de vacío y además contenido en un cierto universo. Bien, la idea es que agarrar este conjunto, partirla, dividirla. O sea, fíjense, agarramos ese conjunto, así de esta forma. Así agarramos a ese conjunto. Esa para nosotros es el conjunto A. Y la dividimos en subconjuntos. Fíjense, la dividimos aquí. De esta forma. ¿Sí? Una división puede ser esa, otra división puede ser esa, otra puede ser esa, otra puede ser esa, y así sucesivamente. Ya la estamos dividiendo a este conjunto A en partes. Entonces, este conjuntito para nosotros va a ser A sub 1, esta va a ser A sub 2, esta va a ser A sub 3, A sub 4, A sub 5 y así sucesivamente. ¿Dónde para nosotros qué? ¿Qué observamos en esta parte? Cada uno de estos conjuntos A sub i, o sea, todos estos,
están contenidos en A, están dentro de A. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos en esa parte. Ahora, con cada una de estas particiones, con cada una de estas partes, formamos ¿qué? Una familia. Nosotros la vamos a denotar en esa forma. Una familia de subconjuntos de A. Ahí estará A1, A2, A3, puntos suspensivos. O sea, nosotros a este conjunto la podemos comprimir. Entonces, fíjense, la compresión, ¿cómo será, jóvenes? La colección de todos estos conjuntos, ¿ya? De esas A sub I, tales que I recorre de esta manera. 1, 2, 3 puntos suspensivos. Es el mismo conjunto. Esta está en su forma extendida y esta en su forma comprimida. ¿Ya? Ahora vamos a decir, esta familia de conjuntos, de subconjuntos de A, ¿ya? Esta para nosotros representa ser ¿qué? Ambas representan ser una familia de conjuntos tomados de A. ¿Ya? Algunos autores la denominan también clase de conjuntos. Así. ¿Ya? Ahora vamos a decir, ¿ya? Esta familia es una partición. Es una partición del conjunto A, si y solamente si ya cumple lo siguiente. Uno, que si nosotros agarramos dos elementos cualesquiera diferentes de esta familia, o sea, quiere decir eso, que si nosotros agarramos un A sub I y un A sub J, elementos de esta familia, pero diferentes, eso quiere decir diferentes con I y J diferentes, ¿ya? Y la intersectamos, esa intersección tiene que ser vacía. O sea, tienen que ser disjuntos. O sea, si nosotros agarramos dos conjuntos de esta familia diferentes, eso significa esta y esta. Esto también significa esto, inclusive esto es para todo IJ diferente. Debe ser vacía. No deben tener elementos en común. Son disjuntos. Bien, segundo, que si nosotros los unimos a todos estos, a sub 1, unión a sub 2, unión a sub 3, unión puntos suspensivos, esa unión tiene que darnos ¿quién? El conjunto A. Ya, tiene que darnos el conjunto A. Que nosotros posteriormente esto vamos a denotar que cuando estemos haciendo ya operaciones generalizadas, esta unión infinita la vamos a anotar en esta forma, para decir la unión de estas A sub I con I que varía desde 1 hasta infinito. Así la vamos a denotar esas uniones infinitas. Bien, a ver, vayamos ahora con un ejemplo en esta parte.
Ya vayamos con un ejemplo y con eso vamos a terminar, jóvenes, esta parte. Ya esta la vamos a borrar nomás. Bien, entonces, como un ejemplo. Si nosotros tomamos a este conjunto cuyos elementos van a ser A, B, C, D, E y F, queremos particionar a esta. Vamos a formar diferentes familias. La familia 1 va a estar formado, por ejemplo, por el conjunto A, B, D. El otro va a estar formado, por ejemplo, por A y E. Ya va a estar formado por E y F. Una familia. La segunda familia, que sea estita, por ejemplo, que esté formado por A y B, esté formado por B y C, que es B y D, así, y la otra, D, E, F, así en esa parte. Ya, esta la cerramos, esta llave con esta llave, ¿no? Entonces la cerramos ahí. Y finalmente nos daremos estita. Una familia 3, cuyos elementos van a ser estas. Ya, por ejemplo, que sea AD, ya que sea, por ejemplo, BE y F. Ahora nos preguntamos, ¿cuál de estas familias es una partición de este conjunto? A ver, vayamos a analizar en esa parte. Para que una de estas familias sea una partición, ¿qué debe suceder? Estas dos cosas. Ya, esas dos cosas. Que si nosotros agarramos dos conjuntos diferentes, la intersección debe ser vacía. A ver, fíjense, si nosotros agarramos este conjuntito, la intersectamos con esta otra, ¿cuánto es la intersección, jóvenes? Simplemente nos va a dar A, diferente de vacío. Entonces no cumple esto. Hemos agarrado dos elementos cualesquiera de ese conjunto, ya, pero debemos agarrar cualesquier conjuntos, dos diferentes. La intersectamos, esa intersección de esta y esta, había sido este conjunto que no es vacío. Esto implica que esta familia F1 no es partición de A. No cumple esto. ¿Para qué ya vamos a probar todo esto? Ya no, tienen que cumplir ambas. Bien. ¿Esta segunda familia será una partición, jóvenes? Tampoco. Fíjense, agarramos este conjuntito. Agarramos esta otrita. Ya la intersectamos. Esa intersección nos va a dar ¿qué? B. Y esto es diferente de vacío. Entonces, F2 tampoco es partición. No es una partición de A. ¿Listo? Ahí la tenemos. Ahora esta otra. ¿Será una partición de A? Entonces, si nosotros agarramos dos conjuntos cualesquiera aquí, pero para todos los elementos, la intersectamos con esta otra,
Esa es vacía. ¿Eh? Pero eso tiene que suceder para todos los conjuntos componentes de esta familia. Entonces, fíjense, agarro esta, la intersecto con esta otra. Eso para nosotros es vacío. Luego, agarro estas dos, la intersecto con esta. Esa intersección para nosotros es vacío. Entonces, fíjense, para todo par de conjuntos tomados de esta familia, la intersección es vacía. Eso significa esta parte. Cumple con la propiedad 1, o sea, toda esta parte 1 es cierta. Para la parte 2, si nosotros los unimos a estos tres, a todos los elementos de esa familia, ¿qué nos retorna, jóvenes? Jóvenes, A. ¿qué nos retorna? El El conjunto A. conjunto A. Conjunto Esto A. nos retorna. Eso nos retorna. Ah, entonces, de este hecho y de este hecho, para nosotros decimos de que esta familia 3 es una partición de este conjunto, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos reconociendo cuando un conjunto es o no una partición. Recording stopped. Listo, jóvenes. Con esto terminamos nuestro avance del segundo capítulo. Ya, bien, entonces hasta aquí vamos a sacar una tarea para el día del examen. Ya, entonces, ¿cuándo podemos dar nuestro examen, jóvenes? Jóvenes, a ver, sugerencias. Al otro miércoles, Licen. Jueves, licenciado. Jueves. ¿Cuándo pueden dar, jóvenes? Hoy día es 6. 13. Puede ser el 13. El Puede ser 14. el 13. Otra 14 clase que también, tenemos, licenciado. o puede ser el 14. 14. 14 14, también, dicen. licenciado. Ya, el El 14 puede 14. ser también, no hay problema. Ya, no hay problema en esa parte. Ya, el otro grupo, otros grupos van a dar el 18. Está bien el 14. Ya mañana vamos a dividir en grupos, jóvenes. No faltar al día de mañana. Vamos a dividir. ¿Cómo sería Somos dividir, numerosos. licenciado? Sí, Sería dividir entre grupo A y grupo B. para el examen sí. Vamos a dividir en esa parte. Mañana levantamos una lista en clases presenciales. Mañana nos vamos a ver para resolver unos ejercicios más. Y vamos ya a dividir qué grupos van a dar en qué ambiente. Ya, entonces, no faltar mañana, jóvenes. El que no tiene grupo no da examen. Está bien, dice. Jóvenes. Está bien, dice. Está bien, Licen. Listo, entonces mañana tenemos a las 4 ya las clases. Antes, ¿qué tienen pues, jóvenes? A las 2, ¿qué tienen? Teníamos Nada. inglés, pero eso se Pero trasladó se ha cambiado el al horario. lunes. Tiene, a ver,
Tenemos, en la mañana nada más En tenemos la- matemáticas. No, O sea, a las 2, ¿qué tienen? no Nada, tenemos les- nada en las dos. nada. Ninguna Teníamos materia. inglés, se Ah, ya, trasladó. correcto. Tenían alguna materia, ¿no? Sí, Sí, Pero licenciado. Lo Pero- han movido el lunes. Ya, perfecto. ¿En qué ambiente pasaban jóvenes esa materia? en el ambiente 6. Ambiente 6. 26 El licenciado. tercer es- 6, ucha, pequeño es para nosotros. Y ya. Entonces, mañana nos veremos a las 4 jóvenes. Ya. Listo, listo. bueno, Listo, el mismo Hasta ambiente. luego, gracias. Ya, En el la mismo asistencia, ambiente. jóvenes, antes que se vayan. Despierten, jóvenes. Seguramente 8 están cenando ya. Entonces, hasta aquí va a salir una tarea, jóvenes. Ah, y una cosa, jóvenes, en esta parte. Mañana les voy a mostrar el texto, ya, de las cuales ustedes pueden leer este tipo de ejercicios, ya. Entonces, el texto donde pueden encontrar bastante ejercicios, lo dejé en la fotocopiadora de la Facultad de Minas. ¿Conocen la Facultad de Minas, jóvenes? Sí, Es en la licenciado. calle Arce, frente al colegio Arce, algo es por ahí. ¿No es cierto? Sí, licenciado. Ya. Hay una fotocopiadora que está funcionando dentro de esas rejas. Ya, entonces ahí lo dejé. Si ustedes desean adquirir ese texto, se hacen fotocopiar, jóvenes. Ya, más o menos está entre 27 a 28 pesitos. Un paseíto con su enamorada, con su enamorado. Ya, gastamos más de 30 ahí, jóvenes. Sí. Si nos vamos al Más cine, la, peor. más la hamburguesa, peor todavía. Claro, pocha. Entonces evítense de gastar esito. ¿Cómo se llama el texto? Entonces yo lo que quisiera que se compren ese textito para que puedan hacer el seguimiento de la materia en esa parte. Ahí está ese texto. Es Álgebra Moderna de Sebastián Lazo. Pero le preguntan a esa fotocopiadora, ¿a usted le dejó el licenciado Colque aquí? Le dicen, entonces sí, va a decir, entonces se hacen copiar los que desean, jóvenes. No es obligatorio. Los que desean leer un poquito más. Ya, esa segunda tarea va a salir justamente de ese texto. Ya, vamos a indicar el número de página, el número de ejercicio, ya, para que puedan ir resolviendo en esa parte. Ya, los que no puedan, los no pudientes así económicamente, pueden hacerse fotocopiar solamente la parte de los ejercicios. Ya, pero sería bueno de que tengan ese textito para que lo lean en esa parte. Ahí está lógica matemática, toda la parte de teoría de conjuntos, ya. Licenciado, yo tengo aquí álgebra moderna. ¿Cuál? A El ver, libro, mostrame, a ver. ¿Quién me está hablando? yo Sí, no. pero ¿quién es? Pablo Pablo Daniel. Daniel. A ver, ¿dónde estamos? A ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde está Daniel? Aquí está el libro, le estoy mostrando. Ah, exacto. Exacto, ese es el libro. ¿Cuánto cuesta el original? 50 debe No, estar. ¿Con cuánto ha comprado, Yo joven? compré a 50, pues mira. no sé, mi papá me lo ha conseguido. Está 25, ingeniero o Ah, licenciado. Sí, 25 está, no creo. Original no creo. Yo, licenciado, de aquí le sigo todo lo que avanza. De aquí le sigo. Claro. Entonces, fíjense, el original no creo que esté 25, jóvenes. Debe estar unos
50 el original. Listo, ya saben, jóvenes, dónde hay ese texto. Entonces, aquellos que quieran adquirir van a esa fotocopiadora, ahí la adquieren, jóvenes. Entonces, mañana, por favor, no falten. Mañana dividimos los grupos para el examen. Listo, jóvenes. Vayan a comer su cenita. Ah, todavía no hemos grabado. Jóvenes. Sí, licenciado. Dicen, ¿el examen va a ser el primer tema o de conjuntos más? De ambos temas. El requisito es tener las dos últimas tareas para el examen. Listo, jóvenes, ya está. Pueden nomás desconectarse. Vayan a comer su cenita, ya es las 8, con sus refresquitos, riquito. Y luego una dormidita. Sí. Listo, jóvenes, nos vemos mañana en la tarde. Licenciado. Ya tomé, Licenciado. Alice. Luego, jóvenes, hasta Hasta luego, luego.